Buenas noches muchachos, espero que se encuentren bien. En este video estaremos dando lo que sería la primera parte de la preparcial, que sería la parte práctica. Queríamos pedirle disculpas porque nos habíamos tardado en subir el video. Lo que pasa es que quinto año nos está absorbiendo demasiado y nos ha costado tipo sentarnos a grabarles la preparcial. De todos modos esperamos que sea de su agrado y que de verdad les ayude full y que también salgan súper bien en sus parciales de la semana que viene. Antes de empezar el contenido como tal, tenemos algunas recomendaciones para ustedes y también explicar un poco de qué va el parcial práctico. Primero les quería comentar que el parcial práctico es evidentemente un momento de estrés porque uno va pasando de circuito en circuito como en micro. La diferencia es que en este caso no hay estación de descanso, son varias preguntas, entonces uno a veces como que se enfrasca mucho en escribir rápido y no piensa y uno no razona en el momento. Entonces la primera recomendación es que escriban bien el nombre de los parásitos, entre comillas y subrayados. El género siempre va en la primera letra en mayúscula y la especie siempre va en minúscula. No escriban como piensan que son como dos nombres propios o un nombre y un apellido. No vayan a escribir los dos en mayúscula, sino que recuerden que siempre el género va en mayúscula y la especie va en minúscula. Porque por eso suelen quitar más o menos puntos, ya que los profes de parásitos son están full pendientes de eso. Por otro lado, lo primero que les quería decir es que por favor pongan su nombre antes de empezar. ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta en la estación, como dice allí, ustedes van a tener su hoja, que es la que van a llevar consigo cada vez que se muevan de estación, que va a ser un cuadro que va a estar enumerada del 1 al 10. En mi caso fue del 1 al 10 porque habían 10 estaciones. Esa hoja está en blanco, literal, solo tiene un cuadro que ustedes van a rellenar. Y ustedes se van a ir moviendo de estación en estación. En esa estación va a estar la pregunta, van a estar todas las preguntas. Pero ustedes tienen que estar pendientes de que coincida el número de la pregunta con el número de la respuesta que está en el cuadro con el número de la estación. A veces, que es lo que yo les recomiendo, que le pidan al profesor que por favor subraye en la estación la pregunta que corresponde a esa estación, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque como les digo, están todas las preguntas así del 1 al 10, la que toca en esa estación no suele estar subrayada y cuando ustedes leen pueden pelarse, en la que vayan a responder. Entonces pidan que por favor les subrayen la pregunta que está en el mesón. Entonces a veces uno se sienta y lo primero que hace es como que leer más o menos de qué va, mientras tratando de hacer tiempo para responder ese tipo de cosas, o al menos era lo que yo hacía. Y a mí se me olvidó una vez poner mi nombre y no aparecí cuando pasaron las listas, luego tuve que ir y fue un proceso muy tedioso, la verdad. Entonces no se olviden de eso. Como ya les comenté, ustedes tienen su hoja con su cuadro y las preguntas estarán pegadas en la estación donde ustedes van a ir rotando. Otra cosa que les iba a comentar es que ustedes no siempre tendrán el microscopio, es decir, hay estaciones que son 10, o en mi año fueron 10, donde van a haber unas donde van a tener el microscopio y otras simplemente donde van a tener la pregunta. Entonces, en esa pregunta puede ser teórica, un caso clínico, por ejemplo, puede ser que describas algún método diagnóstico, que digas los focos epidemiológicos, lo que a ellos se les ocurre básicamente. Y por otro lado, normalmente los microscopios les mandan a ver la forma evolutiva, cuáles son sus características morfológicas y todo ese tipo de cosas. Y no siempre, pero en algunos casos, capaz el microscopio o el caso clínico anterior o el que sigue tiene que ver con el microscopio que tú estás viendo. Por otro lado, a pesar de que son 10 estaciones, normalmente ustedes en cada estación tienen al menos 4 preguntas. Es decir, si ustedes tienen un microscopio, a ustedes les pueden preguntar qué estás viendo, cuál es la morfología, dime qué hace esa forma evolutiva en el ciclo de vida y cuáles son sus manifestaciones clínicas, por ejemplo. Entonces, por eso es un poco tedioso porque cada estación dura 2 minutos y en 2 minutos tú tienes que escribir todo lo que se te ocurra. Entonces les recomiendo full ir viendo las imágenes que me imagino que tomaron en sus... igual las vamos a ver aquí en la práctica. Pero básicamente ellos le preguntan siempre lo que les sale a ustedes en el laboratorio, lo que le dan y lo que ven ustedes en el laboratorio es lo que les sale en el parcial. Entonces espero que hayan tomado sus fotos y tengan la descripción de cada
de cada forma evolutiva que vieron o cada parte que vieron, para que nada, vayan practicando. Les recomiendo que hagan especies de flashcard donde les aparezca la imagen y por detrás la respuesta, para que ustedes vayan como que entrenando el ojo de nada más ver y ya de una saber qué es y todo eso. Bueno, como nos dice, hay 10 estaciones, pero responden aproximadamente 4 preguntas y son 2 minutos. Y otra cosa que no sé si ya les comenté, pero a diferencia de micro, pues Parásito no tiene estación de descanso, o sea, todo es corrido. Entonces al final te dan creo que 2 minutos más para que si dejaste algo en blanco o algo así, lo puedas responder, pero lo ideal es ir respondiendo sobre la marcha. Ok, otra cosa es que saben que nosotros siempre hablamos de características morfológicas de cada parásito y damos una lista y siempre le hablamos de ese tipo de cosas que no solemos ver realmente, sino que no solemos es aprender, porque no da chance jamás en 2 minutos de tu ver si tiene el Enterobius la boca trilabiada, que no se ve de por sí. Imagínense en un parcial donde dura 2 minutos. Entonces mi recomendación es que siempre ellos piden máximo 4 características por forma evolutiva, pues. Entonces yo les recomiendo aprenderse al menos 4 así al caletre, para que ustedes vean y digan, ok, yo sé que de Enterobius tiene boca trilabiada, tiene un esófago en forma de reloj de arena, etc. Otra cosa es aprenderse los focos de epidemiología. Lo suelen preguntar en dado caso de oncocerca, por ejemplo, suelen preguntar los focos. Hay que aprenderse las manifestaciones clínicas más relevantes por si acaso les lanzan un caso clínico, o simplemente se las preguntan directamente cuando les pongan alguna cosa. Y bueno, aprender a escribir bien el nombre de los parásitos y los artrópodos. Los artrópodos son un poco difíciles, pero tienen que saberlos porque se los pueden preguntar. Ok, ahora sí, empezando con el primer parásito que tenemos, es Enterobius vermicularis, empezando por la forma evolutiva del huevo. Los huevos, como vemos aquí en la foto que está en la lámina, son ovoides y translúcidos, tienen 2 caras, una plana y una convexa, es decir, tiene forma de empanada, de media luna o de D. Tiene una doble membrana, que esto es importante que lo mencionen, que es externa albuminoide, que es pegajosa, y una interna lipoide. Tiene una larva en su interior que es infectante aproximadamente a las 4 o 6 horas, y su ubicación también es súper importante que se aprendan los hábitats definitivos de cada uno de los parásitos, porque se los van a preguntar tanto en el teórico como en el práctico, y también dónde se encuentran ellos normalmente. En este caso vemos que el huevo de Enterobius, como ya vimos anteriormente, recuerden que la preparcial es un repaso como que de todo por encima, pero es para, o sea, la preparcial que estamos dando es para que no se les olviden cosas que de verdad no pueden dejar morir. Sin embargo, es importante que ustedes también refuercen eso con las anteriores prepas, o leyendo de donde ustedes, o estudiando de donde ustedes suelen estudiar para sus quizzes y todo eso. En este caso, la ubicación es pliegues perianales, no en las heces. Son resistentes a putrefacción y desinfectantes y son sensibles al calor. Luego tenemos aquí al adulto de Enterobius vermicularis. Por eso les estaba comentando que, o sea, esta por ejemplo es una lámina de la cátedra de mi año. Entonces ustedes ven eso así, no es como que si ustedes vean la boca trilabiada, el esófago del parásito, ni nada de eso. Entonces es importante, como les dije, que se aprendan al menos 4 características, que ustedes lo vean y ya sepan qué parásito es y colocarlas, porque o sea, ponerse a ver en menos de 2 minutos para poder responder es muy difícil. Entonces bueno, el otro nombre de Enterobius vermicularis del adulto es Oxiuro. Recordemos que el Enterobius vermicularis es un falso geolminto, esto es importante. Es filiforme y blanquecino, como vemos ahí en pantalla. Su tamaño es pequeño en comparación con lo que ya hemos visto de todos estos parásitos, como por ejemplo la tenia. El extremo anterior tiene aletas cefálicas y una boca trilabiada, que en esta lámina no la vemos es cuando vemos el extremo como tal anterior así con zoom. El esófago es alargado y dividido en cuerpo, istmo y bulbo en forma de reloj de arena. El hábitat definitivo es el intestino grueso, específicamente en el ciego, colon y apéndice. Importante hábitat definitivo. El periodo de incubación es de aproximadamente 1 mes y su vida media es de 45 a 60 días aproximadamente. Aquí, como les comenté, ya vemos un poquito más todas las cosas como macro, pero o sea, ustedes le pueden poner esta foto que está a la derecha, por ejemplo, que es de la cátedra, o le pueden poner la anterior. Entonces es difícil realmente como que ver eso
a nivel externo, pues. Entonces, bueno, vamos a tener que en el extremo anterior vamos a tener las aletas cefálicas, que son las que salen ahí que parecen gelatina, la boca trilabiada, que realmente no la vemos, el esófago alargado en forma de reloj de arena. O sea, si ustedes ven ese punto ahí, ustedes ven que es el esófago y eso es Enterobius vermicularis. Su periodo de incubación es de 1 mes y su hábitat definitivo es el intestino grueso, como ya vimos ahorita. Ok, por otro lado vamos a diferenciar a lo que serían las hembras de los machos. Las hembras miden aproximadamente de 8 a 13 milímetros, el extremo posterior es largo y puntiagudo, va a tener 2 ovarios y 2 úteros que se fusionan y forman lo que sería su vagina. La vulva se ubica en un tercio anterior del cuerpo y tiene una ovipostura de aproximadamente 11.000 huevos día, viables por aproximadamente 3 meses. Por otro lado vamos a tener al macho que mide entre 5 y 7 milímetros, el extremo posterior está incurvado ventralmente, como podemos ver ahí, es una de las maneras más específicas de diferenciar entre uno y otro, o sea, entre la hembra y el macho. Tiene un testículo con conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador que termina en la cloaca sexual con su espícula copulatriz y es expulsada después de la cópula. Ahora vamos con Trichuris trichiura, que es uno de los parásitos que de verdad si se los colocan es un tiro al piso. O sea, ese es el parásito que se diferencia a muchos tanto en el huevo como en el adulto. Espero que se los pongan de verdad. Entonces, bueno, tenemos el huevo de Trichuris trichiura, el cual es elíptico, que tiene tapones mucosos en los polos. O sea, eso, por ejemplo, ustedes lo ven y ya saben eso, que se ve como gelatina, son los tapones mucosos. Tiene contenido granular, que ahí se ve claramente, que se ve así como si fuese un televisor cuando se le cae la señal. Esos gránulos básicamente son finos y están en el interior y se colorea de color pardo. Tiene pigmentos biliares de las heces y por eso es que adquiere su color. Tiene 2 capas, una interna lipídica transparente y otra externa de color pardo amarillento. Tiene apariencia de doble contorno, o sea, vean que se ve ahí como si fuese, como si fuese dibujado básicamente. Estos se van a liberar no embrionados porque requieren de suelos arcillosos y arenosos de una temperatura de aproximadamente 20 a 30 grados centígrados y humedad mayor del 50% para que aproximadamente a las 2 o 3 semanas se desarrolle la larva L1 en su interior. Y su ubicación van a ser las heces. Como vemos aquí, empezamos a comparar dónde se encuentra el huevo de Enterobius vermicularis en los pliegues perianales, dónde se encuentra el huevo de Trichuris trichiura en las heces. Entonces es importante que ustedes de verdad asienten eso, pues, o sea, las diferencias entre cada uno, porque pueden ponerlos a comparar, no tanto en el práctico sino en el teórico. Por otro lado, vamos a tener a los adultos de Trichuris trichiura, que también es un tiro al piso. Ellos tienen también otro nombre, que son tricocéfalos, son cilíndricos, blanquecinos, en forma de látigo, con un estilete y una lanceta cefálica. Un tercio anterior es delgado y 2 tercios posteriores gruesos. Esta característica es sumamente importante y ustedes en el parcial pueden ponerse a comparar. Por ejemplo, vimos que el huevo tiene forma de limón, o sea, ustedes pueden colocar, asemeja la forma de un limón o asemeja la forma de un balón de fútbol americano. O en el caso del adulto, asemeja forma de látigo y así sucesivamente. O sea, eso también son características que ustedes observan y es importante que las coloquen. Su tamaño es medio, tiene una boca sin labios, un esófago musculoso anterior con esticocitos que forman lo que sería el esticosoma, que es el posterior. Tiene intestino y recto también. El hábitat definitivo, muy importante como siempre, la luz del intestino grueso, ciego y colon ascendente específicamente. Su periodo de incubación es de 60 a 90 días aproximadamente y su vida media de 1 a 3 años. Ahora vamos a diferenciar en el extremo posterior lo que sería al adulto hembra del adulto macho. El adulto hembra mide de 4 a 5 centímetros, el extremo posterior es grueso y recto con una forma cónica. Vean que a diferencia del macho, que se incurva ventralmente como la mayoría de los machos de los parásitos, tiene el polo posterior más grueso y es cónico porque, bueno, no es puntiagudo. O sea, se ve ahí literalmente cónico. Por otro lado, la ovipostura es de aproximadamente 7.000 huevos al día. Mientras que el macho es más pequeño, mide de 3 a 4 centímetros, el extremo posterior, como les comenté, es enrollado ventralmente, que eso es la diferencia entre uno y otro.
Es muy importante que ustedes hagan como esa comparación por si acaso les ponen a comparar entre hembras y machos. Tiene una cloaca sexual con espícula copulatriz contenida en una cápsula cubierta de espinas, que ahí se ve, en la amarilla se ven las espículas. Ok, ahora vamos con Ascaris lumbricoides. Ok, vamos con los huevos de Ascaris, los cuales pueden ser fecundados, fértiles, decorticados y no fecundados. Este que está aquí es el de la cátedra que suelen preguntar. Entonces hay que estar full pilas con eso, porque aunque nosotros le pongamos el decorticado y el no fecundado, realmente el que preguntan es este porque es el que dan. No sé si a ustedes le hayan enseñado otro huevo, pero si se lo enseñaron, entonces también se lo pueden preguntar. Entonces los fecundados o fértiles vamos a tener que son ovalados redondos, tienen un contenido granular que se ve claramente en la imagen, es fino, tiene un color pardo con 3 cubiertas de externa a interna que se denominan membrana mamelonada, que es albuminoide, que es esa que se ve ahí como irregular, que se ven así como si fuesen deformaciones de la membrana. Entonces ahí lo puedes escribir como mamelonada. Está la del medio, que es la capa de glucógeno, y la membrana vitelina lipoide, que es la más interna. Por otro lado tenemos al no fecundado, que es alargado en forma de barril, con gránulos gruesos en su interior, a diferencia del otro que eran finos. Vean que el otro se veía como más menudito, este se ve como más grueso. Pueden o no tener mamelones en su membrana y su ubicación son las heces. Ok, por otro lado vamos a tener a los adultos de Ascaris lumbricoides, que básicamente, si no me equivoco, ellos tienen el pote así, donde están todos los parásitos. Ese no suele salir porque es como que muy evidente. Sin embargo, como les comenté, no dejen morir nada. Estoy hablando como que en base a mi experiencia, pero para ustedes puede ser distinto. Entonces, bueno, ellos van a ser cilíndricos, de color blanco marfil o rosado y extremos puntiagudos, como podemos ver ahí. El tamaño va a ser grande, van a tener también una boca trilabiada que no se ve a simple vista, con bordes dentados. Va a tener un labio ventral y 2 labios laterodorsales. Su hábitat definitivo va a ser la luz del intestino delgado, específicamente en el yeyuno. Su periodo de incubación va a ser de 60 a 70 días y va a tener una vida media de 10 a 24 meses aproximadamente. Ahora, para diferenciar entre el adulto hembra y el adulto macho, vamos a ver que la hembra sigue siendo más grande que el macho, mide de 35 a 40 centímetros aproximadamente, tiene un extremo posterior recto con una forma cónica, que como ya les había comentado, diferencia el macho de la hembra más que todo por el extremo posterior. Su ovipostura es de 200.000 huevos al día. Y el macho mide de 13 a 35 centímetros, el extremo posterior es incurvado ventralmente y tiene una cloaca sexual con 2 espículas copulatrices. Ahora vamos con lo que sería el Toxocara, Canis y Cati, que son indistinguibles realmente. Ok, el huevo de Toxocara realmente lo sacamos de internet porque no hay huevo de Toxocara en la cátedra. Estos son esféricos o redondeados con una cubierta gruesa y hoyuelos en su superficie de color marrón oscuro. Tiene 3 capas, que es la quitinosa, la vitelina y la proteínica gruesa con mamelones, que la podemos ver ahí, que también es un poco irregular, pero vean que es menos pronunciada que la anterior. Por otro lado, no son embrionados al ser expulsados y resisten a la desecación y a la humedad hasta aproximadamente 6 años. Recordemos que básicamente dentro de las larvas, la L3 este año y el año pasado, pues eso cambió. Antes era la L2, ahora es la L3, pero como ya les comenté en la prepa que vimos en su momento exclusiva de Toxocara, pues es algo que yo me pararía a preguntar al profesor en dado caso de que le pregunten la forma evolutiva infectante o la forma evolutiva responsable de la enfermedad, porque creo que el que dio la teórica fue Geiger. Él comentó que ahora habían estudios que decían que era L3, pero hay profesores que no lo aceptan. Y como ustedes no saben quién realmente les va a corregir el parcial, yo de verdad me pararía a preguntar por si acaso le preguntan eso. Ok, por otro lado, veamos que Toxocara es un poquito igual que lo que sería Ascaris, pero es mucho más finitos. Estos van a ser cilíndricos, no segmentados, son nacarados, parecidos a los que les comenté, a los de Ascaris.
Tienen un tamaño más pequeño que estos y más finitos. Van a tener una boca trilabiada que realmente no se ve. No tienen cápsula bucal y tienen aletas cefálicas, que son dos expansiones laterales de la cutícula. Su hábitat definitivo va a ser la luz del intestino delgado de gatos y perros. De gatos y perros, por favor. Eso es una concha de mango que le pueden hacer. De gatos y perros es su hábitat definitivo. El periodo de incubación va a ser difícil de determinar y la vida media es de 7 a 11 años aproximadamente. Aquí, para diferenciar entre el adulto macho y el adulto hembra, que realmente no creo que los hagan diferenciarlos, pero por si acaso, la hembra mide de 18 a 20 centímetros, el extremo posterior es recto y romo. Tiene una ovipostura de 70.000 a 200.000 huevos por día. El macho mide 10 centímetros, mucho menos que la hembra. El extremo posterior es incurvado como todos los que hemos visto ahorita, hasta ahora, y no presenta espícula copulatriz como lo hemos visto también en los otros. Los otros sí presentan, pero este no. Ok, ahora vamos con lo que serían los parásitos vía cutánea. En este caso tenemos Ancylostoma duodenale / Necatora americana. Ok, en el huevo no se diferencian entre uno y otro porque los dos son iguales, o sea, son indistinguibles. Entonces vamos a tener que ellos tienen una forma ovalada elíptica, tienen una mórula de 4 a 8 blastómeras en su interior, que es eso que se ve adentro de lo que sería el huevo. Están rodeados por lo que sería una membrana hialina restringente fina y uniforme, por eso se ve la diferencia entre la membrana que los rodea y el contenido, que es lo que les acabo de decir, la mórula de 4 a 8 blastómeras. O sea, vean que se diferencia entre el contenido y la membrana que está afuera, que parece más o menos un huevito frito, pero no tanto como el de Hymenoleucis, ¿cierto? Estos van a ser claros e incoloros, tienen un espacio claro entre esta membrana y la mórula, que es eso que está ahí entre la membrana y lo que está dentro. Son expulsados con las heces en forma no embrionada y maduran de 24 a 48 horas aproximadamente. Requieren de suelos húmedos y sombreados ricos en humus y en oxígeno con temperaturas de 20 a 30 grados centígrados para el desarrollo de la larva en su interior. Y como ya les comenté al principio, evidentemente no se hace la acotación de uno u otro porque son indistinguibles entre las especies. Entonces, cuando le pregunten este huevo, ustedes van a decir que es Ancylostoma duodenale / Necatora americano, porque no sabemos realmente de cuál sea. Ok, por otro lado vamos a tener a la larva ractitoide o larva L1. Estas van a ser alargadas y móviles, el extremo anterior es romo con una cavidad bucal larga y estrecha, el esófago es largo y musculoso en forma de reloj de arena, que estará conformado por cuerpo, istmo y bulbo. El extremo posterior va a ser puntiagudo con un primordio genital puntiforme, pequeño y difícil de observar. Van a estar en suelos húmedos y templados y se alimentan de bacterias y detritos orgánicos, a diferencia de la larva filariforme que vamos a ver aquí en pantalla. Esta larva filariforme va a ser móvil y va a tener una membrana transparente que va a ser su cutícula, que se desprende o se queda como una cubierta protectora. El extremo anterior no va a tener cavidad bucal, es decir, no se alimenta. El esófago es cilíndrico y alargado sin divisiones. El extremo posterior es puntiagudo y tiene propiedades que le permiten desplazarse e invadir la piel o mucosas del hospedador, que como ya vimos anteriormente es lo de tigmotropismo positivo, termotropismo positivo, hidrotropismo positivo y geotropismo negativo. Esas son las propiedades de esta larva filariforme. Ok, por otro lado, aquí sí vamos a diferenciar entre lo que sería el adulto de Ancylostoma duodenale de Necatora americano. Entonces, el adulto de Ancylostoma duodenale tiene como características el cuerpo cilíndrico, blanquecino rosado en forma de C, cubierto por una cutícula estriada transversalmente. El extremo anterior va a ser romo, adelgazado e incurvado ventralmente. Va a tener unas glándulas cefálicas a ambos lados del esófago que liberan secreciones con anticoagulantes hacia la cápsula bucal. La cápsula bucal, que es lo que más nos interesa y lo que ustedes de verdad tienen que ser expertos en describir, va a ser grande, alargada e inclinada dorsalmente. Va a tener un borde ventral que va a tener dos pares de dientes quitinosos, un borde dorsal con un diente esofágico con una lanceta o placa esofágica a cada lado del mismo y un orificio posterior que se comunica con el esófago.
Su hábitat definitivo va a ser la luz del intestino delgado, específicamente en el duodeno y el yeyuno. Su periodo de incubación va a ser pocas horas después de penetrar lo que sería la piel, que es parte de su ciclo de vida. Su vida media va a ser de aproximadamente de 1 a 3 años. Bueno, lo otro que les iba a comentar era lo que ya les había comentado en la parte práctica de la prepa de ancilostoma, es que esta foto que tenemos acá es de ancilostoma, pero va a ser de lo que sería ancilostoma caninum, debido a que, como hablamos anteriormente, la diferencia entre ancilostoma brasiliense, caninum y duodenales son la cantidad de dientes que tienen. Recordando que el ancilostoma duodenale va a tener 2 pares de dientes quitinosos, el caninum va a tener 3 pares de dientes, que es el que tenemos acá. Vean que tiene 3 de un lado y 3 del otro. Entonces, cuando les pregunten esa lámina, ustedes o ponen que es ancilostoma especie o que es ancilostoma caninum con toda confianza, porque ustedes están observando la cantidad de dientes que tiene, ¿cierto? Y brasiliense simplemente tiene un par de dientes. Entonces, es importante eso porque si ustedes llegan a poner que ese es ancilostoma duodenale, se los van a poner malos. Ok, por otro lado, la parte posterior también es súper importante. La imagen que vemos ahí es del macho, no de la hembra. La hembra mide de 9 a 15 milímetros. El extremo posterior es cónico con un apéndice caudal en forma de espina. La vulva está 1/3 posterior del cuerpo y tiene una ovipostura de aproximadamente de 15 a 20 mil huevos por día. El macho mide de 7 a 10 milímetros por 0.5 milímetros. El extremo posterior está ensanchado con la bolsa copulatriz, que tiene 2 espículas divergentes no fusionadas y un gubernáculo que sirve para el soporte de las espículas. Ok, entonces, la mnemotecnia es que como ancilostoma duodenale empieza con D, vamos a colocar que tiene 2 espículas divergentes, recordando la mnemotecnia de duodenale con D de divergente. Ok, por otro lado vamos a tener lo que sería el adulto de Necator americano. El adulto de Necator americano tiene un cuerpo cilíndrico amarillo grisáceo o rosado en forma de S. El extremo anterior es adelgazado e incurvado dorsalmente. Tiene unas glándulas cefálicas a ambos lados del esófago que liberan secreciones con anticoagulantes y para la digestión de lo que serían las vellosidades intestinales hacia la cápsula bucal. Como les comenté anteriormente con ancilostoma, la cápsula bucal es algo que de verdad ustedes tienen que diferenciar entre uno u otro, porque un día pueden preguntar ancilostoma y el otro día pueden preguntar Necator, por ejemplo. Entonces, bueno, la cápsula bucal es pequeña y globulosa, como podemos ver allí. Tiene un borde ventral con 2 láminas cortantes, a diferencia de ancilostoma, que eran dientes quitinosos, estas son láminas cortantes. El borde dorsal tiene un diente esofágico cónico, central y prominente con un par de lancetas triangulares a cada lado y otro par en la profundidad que realmente no se ve y no es tan importante, pero se recomienda que lo sepan, o sea, para que lo coloquen dentro de las características. El hábitat definitivo es la luz del intestino delgado, específicamente en duodeno y yeyuno. El periodo de incubación va a ser de 1 a 2 semanas aproximadamente, con una vida media de 3 a 10 años. Ok, con respecto a las diferencias de la hembra y el macho, este sigue siendo el macho el que está en la foto, pero este se diferencia de la hembra porque la hembra mide de 9 a 1 milímetro aproximadamente por 0.4 milímetros. El extremo posterior es cónico sin espícula caudal, a diferencia del de arriba que vimos que tenía un apéndice caudal. Este es sin espícula caudal. La vulva está a 1/3 medio ventral y su ovipostura es de 6.000 a 11.000 huevos por día aproximadamente. El macho mide de 5 a 9 milímetros por 0.3 milímetros. El extremo posterior está ensanchado por la bolsa copulatriz y tiene 2 espículas convergentes fusionadas. Entonces, convergente de Necator, o sea, C de Necator de convergente. Pero al ustedes acordarse que es divergente de duodenales, ya el Necator por descarte sería el convergente, ¿cierto? Y en este caso no tenemos gubernáculo, o sea, este no tiene gubernáculo. Ok, aquí como les decía anteriormente, vemos la diferencia entre ancilostoma brasiliense y ancilostoma caninum, que el brasiliense básicamente es más frecuente que el caninum y tiene una cápsula bucal de un par de dientes.
El hábitat definitivo va a ser el intestino delgado de los gatos, importante. El periodo de incubación va a ser de pocas horas después de penetrar la piel. Mientras que el Ancylostoma caninum va a tener una cápsula bucal de 3 pares de dientes, que como ya les había comentado, es este que está aquí. Este que está aquí es Ancylostoma caninum. Por favor, recuérdenlo porque se los van a preguntar. Ok, por otro lado, su hábitat definitivo, a diferencia del brasiliensis, este va a ser el intestino delgado, pero de perros. Y tiene un periodo de incubación de pocas horas después de penetrar la piel. Ok, ahora vamos con Strongyloides stercoralis, que es uno de los parásitos súper preguntables y un poquito más difíciles de la unidad. Entonces, especial atención a ellos. Otra cosa que les recomiendo es estudiar de lo más difícil a lo más fácil, porque si empiezan de lo más difícil, ya lo más fácil se les hace más fácil literal. Entonces, bueno, empiecen por lo menos por lo que serían los cestodes, luego las filarias, luego Strongy y terminan con los demás que son más sencillos. Ok, vamos a tener el huevo de Strongyloides stercoralis que realmente no hay en la cátedra y como podemos ver se parece un poco a los de Ancylostoma. Ok, son ovoides claros e incoloros, tienen una membrana única y delgada que los indiferencia, o sea, ustedes le ponen ese huevo y puede ser Strongyloides, puede ser Ancylostoma, puede ser Necator. ¿Qué sucede? Que evidentemente cuando ustedes le dieron el huevo de Ancylostoma y Necator, le dijeron que ese era de Ancylostoma y Necator, entonces no metan Strongyloides ahí. Pero sí sepan que no se distingue entre los tres. Ok, su contenido es granular, tiene un contenido granular en su interior con una mórula de 4 a 8 blastómeras. Vean que aquí, como es una imagen sacada de internet, pues se ve como más... esta por ejemplo tiene 4 blastómeras, o sea la mórula es lo que engloba y lo que está dentro que se divide son las blastómeras. Este tiene 4 por ejemplo, que se ve ahí clarito. Completan desarrollo en horas y eclosionan en la mucosa del intestino delgado, por lo tanto no encontramos estos huevos en las heces. Los huevos del ciclo de vida libre se encuentran en los suelos con las condiciones adecuadas para su desarrollo, recordando básicamente el ciclo de vida y la evolución de este parásito. Ok, en este caso también vamos a tener una larva rhabditoide o L1. Estas van a ser cortas y gruesas de coloración parda. Son móviles, extremo anterior romo, extremo posterior agudo. Vean que básicamente el extremo romo es el que vemos hacia el lado derecho y el extremo puntiagudo es lo que está tapando la imperfección que tiene la lámina. Básicamente vemos que sí es puntiagudo y el otro romo, entonces se hace la diferencia entre los dos lados, pues. La cavidad bucal va a ser corta y estrecha, va a tener un esófago muscular en forma de reloj de arena con un cuerpo, istmo y bulbo. El primordio genital es evidente en un tercio posterior de la cara dorsal. Se alimentan de detritos del suelo y su función es alimentación y desarrollo. Su ubicación es la luz del intestino delgado, heces y suelos. Entonces es muy importante que este sí se lo aprendan porque esa lámina está en la cátedra y se lo pueden preguntar. Ok. Por otro lado, vamos a entrar ya en lo que sería otro tema. Vamos a ver a Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus, vamos a tener aquí a las microfilarias, las cuales son el estadio prelarvario como tal. Tienen un espacio cefálico largo, el extremo posterior van a tener una cola puntiaguda con la porción distal flexionada. Van a tener una serie de núcleos somáticos que son el montón de puntos que vemos ahí. Esos se llaman núcleos somáticos. Y estos van a estar más cerca del extremo posterior. Estos no van a tener vaina, vean que los núcleos están como ahí, o sea, a diferencia del de Buchereria, estos van a estar ahí como en las láminas así, no dispersos porque se ven juntos, pero no se ve algo que los envuelve alrededor, ¿sí me explico? Entonces no tienen vaina. Por otro lado, no van a tener periodicidad, tienen una vida media de 1 a 2 años y su localización es en el interior de los oncocercomas, que van a ser los nódulos que ya vimos en las manifestaciones clínicas, en la dermis superficial, en el tejido linfático y en el globo ocular. Su forma evolutiva de dispersión va a ser del hospedador definitivo, que en este caso va a ser el hombre, y va a ser la forma evolutiva infectante para el vector, que ¿cuál es el vector de Onchocerca? Simulium spp o especie. Ok, por otro lado, acá vemos lo que sería el vector de Onchocerca, que en este caso, como ya les comenté, es Simulium.
Especie puede ser metálico, guianense, pintoy, oyapoquense y amazonicum, pero el más importante va a ser el metallicum, que es el que vemos con mayor proporción. Popularmente se les conoce como puripuri o gehen, son dípteros pequeños en donde solo las hembras son hematófagas, es decir, que consumen sangre. Entonces ellas son las que causan toda esta patología. Ellos van a depositar lo que serían sus huevos en las hojarascas y rocas de fondo de corriente de agua con movimiento rápido. Tienen el oxígeno necesario para el desarrollo del osimulium. Tienen una periodicidad diurna, es decir, que pican de día y además lo hacen fuera de las casas, como ya lo vimos anteriormente en las prepas pasadas, y tienen un aparato bucal sin dientes que lacera la piel y rompe los vasos capilares, formando lo que serían unos pozos o unas piscinas de sangre. No son vectores eficientes, ya que para adquirir la infección se requiere una estancia mínima de 12 meses en zonas endémicas, es decir, una estancia longeva, que perduren. Ok, ahora vamos con Buchereria bancrofti, que es básicamente diferenciar entre Onchocerca y Buchereria con las microfilarias. En este caso, esta es la imagen que coloca la cátedra normalmente en las prácticas porque creo, o en mi año, pues no hubo láminas como tal, sino esa imagen. Entonces vean que hay más probabilidades de que le pregunten Onchocerca porque está la lámina ahí, que es la que no tiene vaina, y aquí se ve más clara que esta sí envuelve una vaina transparente. Entonces, una de las diferencias que tenemos entre uno y otro, y que lo más probable, o sea, no digo que no le vayan a preguntar Buchereria, como les comenté, es simplemente como mi quiniela, o sea, lo que yo pienso, en base a mi experiencia, pero en verdad no sé qué les vayan a preguntar a ustedes, así que estudien todo. Ok, este también va a ser el estadio perilarvario, tiene un espacio cefálico corto, el extremo posterior tiene una cola aguda o agudizada, tiene núcleos somáticos en el extremo posterior y tiene una vaina presente que es esa que se ve ahí que ya les comenté. Tiene periodicidad nocturna de 10 pm a 2 am, las microfilarias se encuentran en la circulación periférica, misma periodicidad en la cual se alimenta el vector como vimos en el ciclo de vida. Y su localización es la sangre periférica durante la noche y los lechos vasculares profundos. Es la forma evolutiva de dispersión del hospedador definitivo, que es el hombre, y es la forma evolutiva infectante para el vector, que es Culex, Anopheles y Aedes. Ok, entonces vamos a hablar de lo que sería el vector de Buchereria bancrofti, que el género básicamente va a depender de la zona geográfica en la que se encuentre. En África va a predominar el Anopheles, en América va a predominar el Culex, que es lo que más nos interesa, que es el Quinquefasciatus, y en el Pacífico y Asia Aedes y Mansonia. Realmente nos quedamos con que el vector de Buchereria bancrofti en nuestra zona y en lo que vamos a responder el examen va a ser entonces Culex. Culex spp o Culex quinquefasciatus. Son dípteros hematófagos pequeños que consumen sangre, por eso son hematófagos, depositan sus huevos en los criaderos de aguas sucias, estancadas o con poco movimiento. Tienen una periodicidad nocturna, es decir, pican de noche y además lo hacen dentro de las casas o en sus alrededores. Ok, por otro lado, aquí les tengo igualmente la mnemotecnia que ya les comenté en la prepa, porque, o sea, al final lo que me interesa es que a ustedes les quede de verdad de las maneras en las que sea posible y que, bueno, las cosas que capaz me ayuden a mí, que sean un poco random, le ayuden a ustedes también. Entonces vemos que Onchocerca volvulus se diferencia de Buchereria bancrofti porque Onchocerca volvulus tiene nombre feo, por eso le caen moscas, que es un simulium, que es una mosca que ya vimos, ¿verdad? Este no tiene vestido, entonces hay una vaina ausente, o sea, no hay vaina. Por eso se ven los núcleos ahí como aislados. Y recordemos que es la lámina que hay en la cátedra, ¿verdad? No se operó los senos, entonces por eso tiene núcleos posteriores. Y los que le caen las moscas salen es de día, entonces es chimbo la salida de día, pues. Este no factura, entonces no es un vector eficiente. En verdad la mnemotecnia es un poco rara, pero a mí me ayudó. Por otro lado, Buchereria bancrofti tiene nombre de fresa y por eso le caen muchos culos, o sea, el Culex, que es la especie que predomina aquí. Tiene vestido, entonces tiene una vaina que se ve ahí, que se ve la diferencia entre los núcleos, o sea, los núcleos que están ahí con la vaina que la envuelve. Si operó los senos, entonces tiene núcleos somáticos y los que les caen, los mosquitos, se la llevan de noche a pasear, entonces es más fino. En verdad no sé, espero que les sirva. Es una mnemotecnia un poco rara, pero bueno. Ok, por otro lado ya entramos en la parte de lo que serían los cestodes,
empezando por Teniasolium saginata. Ok, los huevos, de igual manera como en Necatorian xylostoma, como no se diferencian entre estas dos especies, pues lo ponemos juntos cuando nos pregunten el huevo. Estos van a ser esféricos y de color pardo amarillo, tienen doble membrana gruesa estriada en forma radial. Vean que aquí ya no estamos describiendo una membrana mamelonada, porque evidentemente no tiene mamelones, sino esto parece más que tuviese un poco de pelitos, entonces se denomina estriada o en forma radial. El contenido tiene un embrión con 6 ganchos, 3 pares, llamado hexacanto u oncofera. Son infectantes inmediatamente al salir al exterior, eso hace que permita la autoinfección del ciclo de vida y pueden sobrevivir en el ambiente por días y meses. Es la forma evolutiva infectante del hospedador intermediario. Y como les comenté, los huevos son indistinguibles entre especies y por eso se coloca así. Por otro lado, vamos con el cisticerco, que esto sí es propio de lo que sería Teniasolium, o sea, la imagen que estamos viendo acá. Es una estructura redondeada u oval opalescente. El protexcoles, que es un escoles invaginado o un escolex bebés, como yo le digo, presenta ganchos que forman el rostelo, como ya vimos de las partes en las que se compone un cesto, y tiene 4 ventosas. Forma el quiste vesicular en los tejidos del hospedador intermediario, que es el cerdo, en este caso de Teniasolium. Es la forma evolutiva infectante del hospedador definitivo, que es el humano, y causa cisticercosis en el humano cuando éste se infecta con los huevos. Recuerden, esto se los van a preguntar, de verdad. Esto fue una pregunta que me hicieron en el parcial. Que fue, ¿qué forma evolutiva causa cisticercosis? Que en este caso es el huevo. O sea, tú te comes el huevo y tienes cisticercosis. ¿Y cuál causa teniasis? Que tú te comes el cisticerco y te das teniasis. Entonces es muy importante que sepan esta diferencia. Entonces, es la forma evolutiva infectante del hospedador definitivo y causa cisticercosis en el humano cuando éste se infecta al comerse los huevos. Se localiza por tropismo, es decir, por afición a ciertos tejidos, mayormente en músculo esquelético, corazón, sistema nervioso central, ojo y tejido subcutáneo. Ok, ahora vamos a ver al cisticerco de Tenia saginata, que es una estructura ovoide opalescente. El protexcoles, que es básicamente el escolex bebé, presenta 4 ventosas. Forma el quiste vesicular en los tejidos del hospedador intermediario, que en este caso va a ser la vaca, ¿verdad? Solo está presente en los animales herbívoros y no en humanos, y es la forma evolutiva infectante del hospedador definitivo, que va a ser el humano. Ok, por otro lado vamos a tener el adulto de Teniasolium. Estos van a ser blanquecinos, amarillentos o rosados, como podemos observar aquí. El escolex es romboidal con 4 ventosas y ganchos en forma de corona, que va a ser el rostelo, ¿verdad? Que ya lo vimos. El cuello es corto y fino, va a tener un estróbilo que mide entre 1.5 a 8 metros, es decir, va a ser muchísimo más grande. Entonces aquí vemos la diferencia entre, ya comparando, por ejemplo, un enterobio que es chiquitico con este que mide metros, pues. Y contiene de 700 a 900 proglótides aproximadamente, que ya sabemos que las proglótides se dividen en maduras, grávidas, en inmaduras, maduras y grávidas. Las maduras que tiene este parásito son entre 300 y 600, y las grávidas de 7 a 16 ramificaciones laterales dendríticas, que básicamente no tienen orden. Estas ramificaciones están así, todas desordenadas, y cada una tiene 40.000 huevos aproximadamente. Entonces, la diferencia entre el proglotido grávide, que es lo que le van a preguntar realmente, que es lo que sale en la cátedra, o también le pueden preguntar lo que sería el protexcolex de Teniasolium, que está arriba. El de arriba es un protexcolex y el de abajo es la proglotide grávida. Esta va a ser dendrítica y desordenada, ¿verdad? Mientras que la de saginata va a ser dicotómica y se van a ir dividiendo más ordenadamente. Entonces esa es la diferencia principal entre una y otra. La forma de salida de Tenia saginata, de Teniasolium, perdón, va a ser pasiva a través de las heces, solo se desprende el estróbilo. Y el hábitat definitivo, muy importante, la luz del intestino delgado. Tiene una vida media de 25 años, es una parasitosis longeva, es decir, que permanecen en tiempo. Y tiene un periodo de incubación de 3.5 a 5 años aproximadamente. Luego tenemos a Tenia saginata, que estos van a ser blanquecinos, amarillentos o rosados. Van a tener un escolex cuadrangular con 4 ventosas, un cuello largo, el estróbilo mide de 4 a 12 metros hasta llegar a 25 metros, o sea, es
sumamente grande y contiene de 1000 a 2000 proglotides aproximadamente, las maduras entre 800 y 1200 y las grávidas entre 14 a 32 ramificaciones laterales dicotómicas, que estas tienen un orden y se van dividiendo aproximadamente de 2 en 2. Y cada una tiene 80.000 huevos aproximadamente. La forma de salida es activa, ya que gracias a la musculatura pueden salir a través del ano sin necesidad de que la persona las expulse con las heces. El hábitat definitivo es la luz del intestino delgado, la vida media es de 25 años, es decir, es una parasitosis que permanece en el tiempo longeva. Y el periodo de incubación es de 3.5 a 5 años aproximadamente. Y aquí están las diferencias entre cada una. Como podemos ver y como ya les comenté, Taenia solium son ramificaciones laterales dendríticas que no tienen orden, o sea, son un montón de cositos ahí que parecen como unos deditos, pero unos deditos así gruesos y desordenados. Mientras que la de Taenia saginata van a ser ramificaciones dicotómicas que tienen orden y se van dividiendo de 2 en 2. Entonces vean que básicamente están como mucho más organizadas que la de Solium. Ok, ahora vamos con Hymenelepis nana. Hymenelepis nana también es un tiro al piso si se lo preguntan, porque bueno, básicamente el adulto parece una culebra y el huevo parece un huevo frito. Entonces el huevo es ovalado o redondeado, transparente, que hace alusión a un huevo frito. Tiene 2 membranas refringentes separadas por un amplio espacio granulado. Una membrana interna que tiene salientes mamelonadas en polos opuestos, que tienen engrosamientos polares, de los cuales surgen de 4 a 8 filamentos sinuosos o polares. Y la membrana externa que tiene una cubierta hialina delgada. En su interior hay una oncosfera o embrión hexacanto con 3 pares de ganchos. Realmente esto no se ve, pero sabemos que está ahí, como ya les comenté. Son maduros al ser eliminados, por lo cual puede haber autoinfección interna. No sobreviven en el ambiente por más de 10 días. Ahora vamos a tener al adulto que, como ya les comenté, parece una culebra, entonces si le ponen esto también es un tiro al piso. Son blanquecinos, amarillentos o rosados, tienen un excólex romboidal con 4 ventosas y una corona de ganchos. El cuello es largo y delgado, tiene un estróbilo que tiene de 100 a 200 proglotides, inmaduras, maduras y grávidas. Proglotides grávidas se desintegran en la luz intestinal al desprenderse del estróbilo, liberando los huevos y produciendo la autoinfección interna, propias del ciclo de vida. Hábitat definitivo, luz del intestino delgado, específicamente en el ilion, y la vida media es de 4 a 6 semanas aproximadamente. Ahora vamos con Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus realmente no tiene huevo. Está sacado de internet, pero igual les tenemos las características para que las recuerden. Va a ser indistinguible de los huevos de Taenia saginata y solium. Vean que se parecen un poco. Sin embargo, cuando les pongan un huevo así, ustedes van a poner que es de Taenia saginata / solium. Son esféricos y de color pardo amarillo, doble membrana gruesa estriada en forma radial. Contenido va a tener un embrión con 6 ganchos, 3 pares, llamado hexacanto u oncosfera como todos los anteriores. Son infectantes inmediatamente al salir al exterior, por lo tanto permite la autoinfección. Puede sobrevivir en el ambiente por días y meses y es la forma evolutiva infectante del hospedador intermediario. Por otro lado, algo muy importante que caracteriza a esta patología o este parásito son las hidátides o las larvas hidatídicas, que básicamente son el poco de virutas que vemos ahí. Entonces vemos las virutas hidátides o larva hidatídica. Tiene una membrana laminaria externa que es acelular, opaca y de grosor variable, que realmente no vemos porque vemos es un montón de virutas. Pero es importante, como les comenté, aprenderse al caletra al menos 4 características. Tiene una membrana germinal interna que está nucleada. Por proliferación asexual se forman las vesículas prolígeras, que son pequeños quistes dentro del quiste madre que contienen los primeros protoexcoles, formándose a partir de la pared interna de las mismas, los cuales pueden estar libres en el líquido o formar hidátides hijas. Hay líquido hidatídico en su interior y que representan el sustento del parásito. El quiste crece aproximadamente de 1 a 5 centímetros al año y bueno, básicamente esto también sería un tiro al piso si le ponen el frasco. O sea, si le ponen el frasco si le ponen el frasco de Ascaris o de Toxocara, realmente ya ustedes tienen ahí un punto asegurado. Ok. Por otro lado, tengo posibles preguntas que le pueden hacer, que esto va
aplicar tanto para los parásitos como los vectores biológicos o los hospedadores intermediarios. Y es que todo esto se lo pueden preguntar realmente y pueden ser 4 preguntas de cada cosa. O sea, como les dije, ustedes pueden observar la forma evolutiva en el microscopio, pueden tener un caso clínico, pueden tener lo que sea y de cada uno van a tener varias preguntas. Entonces, ¿qué cosas no podemos dejar morir? El nombre de los parásitos escrito por género y especie, su forma evolutiva, o sea, qué es lo que estamos observando, saber qué es el adulto, qué es el huevo, qué es una larva, las características morfológicas del parásito, aproximadamente 4, como ya les comenté. La parasitosis, o sea, los conceptos de parasitosis, de hábitat definitivo. También debemos saber, en este caso, el hábitat definitivo y el hábitat o el lugar donde se encuentran las diferentes formas evolutivas a nivel de comparación, como ya se los he dicho siempre. La forma evolutiva infectante, la forma evolutiva responsable de la enfermedad o la forma evolutiva de dispersión de la parasitosis. Método diagnóstico de elección para cada uno es importante saber. Ventajas, desventajas, fundamento. Las manifestaciones clínicas de forma breve y puntual, es decir, este causa diarrea disentérica, este causa tenés muy pujo, este causa tal cosa. Los focos endémicos de las parasitosis son muy importantes, datos epidemiológicos de las parasitosis también, profilaxis, mecanismos de infección, importancia de la forma evolutiva en el desarrollo de la parasitosis también es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden preguntar X forma evolutiva y le pueden decir qué función cumple en la patología de lo que causa, pues, de las manifestaciones clínicas, y ustedes tienen que decir como que, o sea, en qué parte del ciclo de vida se encuentra y qué es lo que causa en ese momento, ¿sí me explico? O cómo evoluciona o hace que evolucione a la siguiente forma evolutiva, que es la que causa la enfermedad, por ejemplo. Y definiciones básicas también son importantes. Ok, muchachos, como ya les comenté, básicamente la preparcial tiene todo lo que ustedes sí o sí deben de saber para los parciales. Por lo menos en este caso tenemos el práctico, pero el mecanismo de infección evidentemente también sirve para el teórico. Entonces, como ya se lo estamos dando en el práctico, en el teórico solo vamos a reforzar otras cosas como el mecanismo de acción patógena, que no daremos hoy aquí en esta parte de la preparcial. Entonces, para que lo tengan en cuenta de que, o sea, se tienen que ver básicamente los 2 videos, porque vean que ya llevamos casi que 1 hora o 1 hora de prepa, y es bastante contenido abarcar todo lo que conlleva parásito. Entonces, bueno, ya vimos la primera parte de esta prepa práctica, que fue toda la morfología, que es sumamente importante, y ahora vamos con los mecanismos de infección, que se los tienen que saber sí o sí. Mi recomendación, por lo menos con los de oral, que a veces son huevos larvados o embrionados con larva L1, L2 o L3, saber cuál es L1, cuál es L2 y cuál es L3. Entonces vamos con Enterobius vermicularis. Cuando ustedes le pregunten mecanismo de infección, pueden ser 2 formas de preguntar. Uno, que te digan, dime el mecanismo de infección, y ya tú por inercia, porque siempre se los preguntan, sabes que el mecanismo de infección es básicamente el englobado, por así decirlo, de la forma evolutiva infectante, de la puerta de entrada y del medio de infección. O pueden colocarle, dígame el mecanismo de infección, y le pongan en los ítems para que ustedes lo rellenen. Pero entonces ya ustedes saben que cuando le preguntan, sea como sea, son esos 3. Entonces, de Enterobius vermicularis vamos a tener la forma evolutiva infectante, el huevo larvado en estadio L1. La puerta de entrada va a ser oral o nasal, y el medio de infección van a ser 2, heteroinfección y autoinfección externa. Es importante también que a ustedes, por ejemplo, el cuadrito no va a tener mucho espacio, y por ende ustedes piensan como que, ok, yo colocando solamente en el medio de infección, heteroinfección y autoinfección externa es suficiente. No, es importante que ustedes coloquen heteroinfección y expliquen por qué, que el por qué en este caso es por consumo de agua y alimentos contaminados con heces humanas que contengan huevos de Enterobius vermicularis, o manipulación de fómites e inhalación de huevos presentes en el aire por diseminación en aerosol. Ese es el por qué es una heteroinfección, y usted lo tiene que colocar así no le quepa, porque si no, está malo. Y el otro es la autoinfección externa, que es el mecanismo ano, mano, boca. Pero vean que básicamente ustedes, sabiendo consumo de agua y alimentos contaminados como si fuese, no sé, el Padre Nuestro, pueden completar los demás porque es lo mismo, porque son vía oral también. Entonces tenemos a Ascaris lumbricoides, cuya diferencia con Enterobius vermicularis es el FEI. ¿Por qué? Porque en este caso la forma evolutiva infectante va a ser huevo larvado con larva en estadio L2. Vean. Por eso les digo que por favor hagan la diferencia entre uno y otro y se lo memoricen, porque se lo van a preguntar. Puerta de entrada vía oral, estamos en alimentos vía oral.
Y el medio de infección solo va a haber enterinfección. ¿Por qué? Por consumo de agua y alimentos contaminados con tierra que contengan huevos de Ascaris lumbricoides. Entonces, ¿qué hacen? Cambiar huevos de Ascaris por los Enterobius o por los de Trichuris porque es el mismo enunciado. Al ustedes saberse uno, se saben los demás, básicamente. De Trichuris, ahora en Trichuris lo asociamos con Enterobius. ¿Por qué? Porque es la misma forma evolutiva infectante. Huevo embrionado con larva L1, al igual que Enterobius, pero a diferencia de Ascaris. Vean la diferencia entre uno y otro. Ok, entonces, como ya les dije, forma evolutiva infectante, huevo embrionado con larva L1. La puerta de entrada va a ser vía oral y el medio de infección va a ser heteroinfección por consumo de agua y alimentos contaminados con tierra que contenga huevo de Trichuris trichiura. Ahora vamos con Toxocara canis jicati. Va a ser, en este caso, como ya les comenté anteriormente, yo me pararía a preguntar, profe, mire, yo sé que en la teórica dieron el L3, pero hay profesores que aceptan es L2, entonces yo quería saber pues cuál de los dos coloco. Si no, simplemente coloco L3 o L2 es las L3, no sé. Entonces, pero yo me pararía a preguntar por si acaso, porque eso todavía está en estudio hasta donde tengo entendido. Entonces, forma evolutiva infectante, huevo larvado en estadio L3. Puerta de entrada oral y medio de infección, heteroinfección por consumo de aguas y alimentos contaminados con heces de gatos y perros, en este caso es de gatos y perros, no de humanos, que contengan huevos de Toxocara especie, porque dependiendo de la especie si es perro o gato. Ok, ahora vamos con los de vía cutánea. Los de vía cutánea, el primero tenemos Ancylostoma duodenales / Necator americano, donde vamos a tener la forma evolutiva infectante va a ser la larva filariforme o larva L3. La puerta de entrada cambia de oral a cutánea porque nos vamos hacia los parásitos vía cutánea. El medio de infección, heteroinfección. Ahora nos vamos a aprender el enunciado por contacto directo de la piel con suelos arenosos infestados por larvas filariformes de Ancylostoma duodenales / Necator americano porque no sabemos cuál de los dos es. Ahora, con el caso de Ancylostoma brasiliense y canino, colocamos forma evolutiva infectante, sigue siendo la larva filariforme L3. Puerta de entrada, cutánea. El medio de infección va a ser por contacto directo de la piel con suelos arenosos contaminados por heces de perros o gatos, dependiendo de si es brasiliense o canino, infestados con Ancylostoma brasiliense / Ancylostoma caninum, dependiendo de básicamente quién haga la gracia. Entonces, como ven, básicamente saberse un enunciado les facilita el hecho de básicamente decir un medio de infección de uno o de otro. Es importante hacer la salvedad de cuando es perros y gatos y cuando es humanos, ¿oyeron? Ok, ahora vamos con Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis, pues su forma evolutiva infectante va a ser la misma, la larva filariforme L3. Su puerta de entrada va a ser vía cutánea porque estamos en los parásitos vía cutáneos y su medio de infección van a ser 3. Vamos a tener heteroinfección por contacto directo de la piel con suelos contaminados con heces humanas que contengan larvas filariformes de Strongyloides stercoralis. La autoinfección interna va a ser por la muda de la larva ractitoide o L1 a larva filariforme en la luz intestinal con posterior penetración a la mucosa. Y la otra que es la autoinfección externa por la muda de la larva ractitoide a larva filariforme, pero en este caso en la región perianal. Esa es la diferencia entre que sea externa y que sea interna. Ok, ahora vamos con lo que serían las filarias. Dentro de las filarias vamos a tener a Onchocerca volvulus y a Buchereria bancrofti. Onchocerca volvulus va a tener como forma evolutiva infectante la larva filariforme L3. Entonces vemos que a diferencia de las orales, aquí todas son filariforme L3. La puerta de entrada también va a ser para todas cutáneas. Y en este caso, como entramos a nivel de los vectores, vamos a decir que es un medio de infección, heteroinfección por mordedura de un vector biológico del género Simulium. ¿Por qué mordedura? Porque es la mosca la que lacera la piel, crea la piscina y pasa todo. No es un zancudo que pica, porque Flora corrige esto, pues. Entonces yo pondría mordedura porque, o laceración de la mosca Simulium, porque es una mosca que lacera más no pica. Entonces pendiente con eso, porque no sabemos, como les dije, quién le va a corregir. Que es la hembra hematófaga. Entonces, por mordedura de un vector biológico del género Simulium, que es la hembra hematófaga, hacemos también esa salvedad porque sabemos que la hembra es la que consume sangre, infestado con larvas de Onchocerca volvulus, ¿verdad? Y Buchereria bancrofti vamos a tener
que la forma evolutiva infectante sigue siendo la larva filariforme L3, puerta de entrada vía cutánea, y medio de infección va a ser heteroinfección. En este caso sí es una picadura porque estamos hablando de un mosquito, por picaduras de un vector biológico del género Culex especie. ¿Por qué Culex? Porque es lo que básicamente más engloba con nuestra zona epidémica o endémica. Infestado con larvas de Buchereria bancrofti. Otra cosa que les quería comentar son los focos de Onchocerca volvulus, son sumamente importantes. Recordemos los focos que son norcentral, nororiental y sur. El norcentral es Carabobo, Miranda, Guárico, Cojedes, Yaracuy y Aragua, el cual actualmente está controlado. Y los vectores tenemos el Metallicum y el Exigum. El nororiental es Sucre, Monagas y Anzoátegui y el vector es Metallicum. Y en el sur es Meridional o Oriquense, Amazonas y Bolívar es el foco más fuerte y no está controlado en la actualidad. El vector es Oyapoquense, Guianense o Scrutatum. Es importante que se acuerden de esto realmente ya lo dimos en la prepa, ustedes deberían tener esos focos porque probablemente se los preguntaron. Entonces, nada, ojito con eso. Y bueno, luego vamos a tener a Manzonella, que realmente no suelen preguntarla, pero igual la tenemos acá, donde la forma evolutiva infectante va a ser la larva filariforme L3, es por vía cutánea y va a ser por la picadura de un vector biológico del género Culicoides, infestado por larvas de Manzonella osarti. Ahora vamos con lo que serían los céstodes. En el caso de la teniasis como tal, vemos que la forma evolutiva infectante es el cisticerco. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué causa la teniasis, va a ser el cisticerco. La puerta de entrada va a ser vía oral y el medio de infección va a ser heteroinfección por consumo de carnes de cerdo cruda o mal cocida que contengan cisticerco. Ahora, vamos con lo que sería tenia saginata. Tenia saginata tiene como forma evolutiva infectante el cisticerco. Su puerta de entrada va a ser vía oral y el medio de infección va a ser heteroinfección por consumo de carne de vaca porque saginata es un nombre largo y la vaca es más grande. Solium es un nombre más corto y el cochino es mucho más pequeño, entonces eso es otra mnemotecnia. Entonces, vía oral por consumo de carne de vaca cruda o mal cocida que contenga cisticercos. Entonces, recuerden, cuando hablamos de tenia solium, que puede causar teniasis o cisticercosis, o las dos, porque una persona puede tener las dos. Cuando hablamos de teniasis, tú te comiste el cisticerco, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de cisticercosis, la forma evolutiva infectante van a ser los huevos o las proglotidas. Cuando tú te comes los huevos, tienes cisticercosis. Cuando te comes el cisticerco, tienes teniasis. No es que si tú te comes el cisticerco, tienes cisticercosis. No, eso está mal. Entonces, pendiente con eso. Entonces, la puerta de entrada siempre va a ser vía oral y vamos a tener tres mecanismos de infección, tres medios de infección, que van a ser la heteroinfección, que es por consumo de agua y alimentos contaminados con heces humanas que contengan huevos o proglotides de tenia solium. La autoinfección interna, que es por regurgitación de huevos o proglotides al estómago por peristaltismo inverso en pacientes con teniasis por tenia solium. Luego tenemos la autoinfección externa, que es por el mecanismo ano-mano-boca en pacientes con teniasis por tenia solium, y los vectores mecánicos que transporten huevos de tenia solium. Ok, ahora vamos con lo que sería Hymenollepis nana, cuya forma evolutiva infectante van a ser los huevos. La puerta de entrada sigue siendo vía oral y el medio de infección va a ser heteroinfección por ingesta de agua y alimentos contaminados con heces humanas con huevos de Hymenollepis nana. Autoinfección interna por eclosión de los huevos de Hymenollepis nana en el interior del intestino delgado y autoinfección externa por lo que sería el mecanismo ano-mano-boca. Eso sería en el caso del ciclo monoxeno. En el caso del ciclo heteroxeno vamos a tener heteroinfección por consumo accidental de artrópodos que van a ser los gorgojos en cereales o granos que contengan las larvas de cisticercos de Hymenollepis, o sea, las larvas o cisticercos de Hymenollepis nana. Ahora vamos como último
parásito de los mecanismos de acción con Echinococcus, cuyo forma evolutiva infectante va a ser el idátide o larva idatídica, la puerta de entrada va a ser vía oral y el medio de infección va a ser, en el caso de la enfermedad por equinococosis, es decir, la enfermedad equinococosis, va a ser heteroinfección por consumo de vísceras de hospedadores intermediarios que contengan huevos de equinococos granulosos. Cuando tú tienes equinococosis es porque la forma evolutiva infectante va a ser el idátide o larva idatídica. Esto es igual que pasa con la teniasis. Si tú te comes el huevo, tienes cisticercosis. Si te comes el cisticerco, tienes teniasis. En este caso, si la forma evolutiva infectante va a ser el idátide, la enfermedad va a ser equinococosis. Y si te comes el huevo, entonces la enfermedad va a ser idatidosis. Ojo con esto, por favor, porque se los van a preguntar. Ok, ahora en la idatidosis, la forma evolutiva infectante va a ser el huevo, la puerta de entrada va a ser vía oral y va a ser una heteroinfección por consumo de agua y alimentos contaminados con heces de hospedadores definitivos que contengan huevos de equinococos granulosos. Entonces, te comes el idátide, te da equinococosis. Te comes el huevo, te da idatidosis. Pendiente con eso. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la profilaxis, que es importante también para la parte tanto práctica como teórica, porque en una de las partes del ítem del cuadro le pueden preguntar profilaxis. Entonces, en vez de agruparla por cada parásito, lo agrupamos por tipos de parásitos. Entonces, las parasitosis de contagio vía oral, ustedes le ponen cualquiera de estas y va a estar bien. ¿Por qué? Porque son por vía oral, no importa el parásito que sea, para todos sigue siendo la misma medida. Entonces, lavarse las manos antes de preparar comidas o comer, lavarse las manos después de usar el baño, lavar las frutas, verduras y alimentos, hervir o filtrar el agua, evitar consumir alimentos de origen incierto, evitar consumir carne cruda o mal cocida, promover la educación sanitaria y saneamiento ambiental. También es muy importante que las personas conozcan qué cosas no deben hacer para contagiarse de este tipo de parasitosis. Realizar una adecuada deposición de excretas, tanto humanas como animales, y tratamiento de los pacientes infestados o de las comunidades. Tratamiento de animales en caso de parasitosis transmitidas por los mismos. Ahora vamos con las parasitosis de vía cutánea, que como les dije, cualquier tipo de profilaxis en general sirven para ese tipo de parasitosis porque todas se contagian igual. Desinfección de tierras con hipoclorito. Uso de calzado y evitar contacto con suelos que puedan estar contaminados con heces humanas o animales. Uso de guantes en los trabajos de agricultura. Promover la educación sanitaria y saneamiento ambiental. Realizar una adecuada deposición de excretas humanas y animales. Y tratamiento de los pacientes infestados o de las comunidades. Tratamiento de animales en el caso de que evidentemente la parasitosis sea transmitida por el mismo. Y por último, en el caso de contagio por picaduras de vectores, uso de ropa adecuada, mosquiteros, utilizar repelentes cutáneos para evitar que los insectos nos piquen, evitar y eliminar los depósitos de agua estancadas que sirvan como criaderos para los vectores, como vimos en filarias, realizar programas de fumigación en zonas o ciudades endémicas contra los vectores biológicos y evidentemente educar a la población siempre. Bueno muchachos, ahora llegamos a la última parte de esta prepa práctica, que son los métodos diagnósticos, que es muy importante que lo manejen tanto para el práctico como para el teórico, porque en el teórico también suelen preguntar esto. Es importante que siempre se estudien lo que sería fundamento, ventajas y desventajas. Y bueno, para qué parásito evidentemente lo utilizan más, cuál es específico para algunos y así sucesivamente. Empecemos por el tamizaje de heces, que realmente lo podemos utilizar para cualquier parásito. Este se fundamenta en lo que sería la obtención y recolección de formas evolutivas de los parásitos, adultos, proglótides de céstodes, larvas y adultos de nematodes. Por medio del colado, básicamente esos que están ahí son tamices, y vean que básicamente uno los cuela como si fuese pasta y quedan arriba. Entonces, por medio del colado de lo que sería la materia fecal a través de diferentes tamices, que son esos que se encuentran en la foto, como ya les comenté. Las ventajas: permite la demostración de helmintos pequeños y proglótides para su posterior observación e identificación, es económico y fácil de realizar. Y la desventaja es la recolección de muestras de heces de 24 horas. Existe el riesgo de que algunas formas parasitarias queden retenidas en el tamiz si no se realiza de manera adecuada. Por otro lado, tenemos el método de Graham, el cual se fundamenta en la adhesión de los huevos que se encuentran en los pliegues perianales
a la cinta transparente para su visualización bajo el microscopio. ¿Para cuál utilizamos este método? Para lo que sería Enterobius vermicularis, porque ya vimos que los huevos se encuentran en esta zona. Entonces básicamente se adhieren a la cinta y por eso es que se pueden observar. ¿Cuál es la ventaja? Económico, fácil de realizar, tiene alta especificidad para detectar la presencia de los huevos Enterobius vermicularis. Como ya les comenté, la toma de muestra puede realizarse en casa por los padres y los representantes o cuidadores de los niños. Los materiales a utilizar son de fácil adquisición. Las desventajas es que se necesita más de una muestra para que sea significativa, ya que hay un alto riesgo de falsos negativos. Hay posibilidades de dispersión del parásito al momento de traslado porque, como vimos, se dispersan muy rápido. Y la toma de muestra es invasiva y es desagradable, o sea, nadie quiere que le abran el trasero para colocarle una cinta adhesiva, entonces realmente es incómodo. Por otro lado, tenemos el examen simple de heces, que también es general y fundamental. Este se fundamenta en la observación de las formas parasitarias, huevos, larvas, quistes, trofozoitos, entre otros, mediante el uso de lo que sería solución salina y Lugol para pintar las estructuras y fijarlas. Ventajas: es sencillo y rápido de realizar, realmente es lo que uno mínimo le pide al paciente dentro de los exámenes de rutina. Es económico, permite observar la movilidad de los organismos, ambos tipos de montaje se pueden preparar en un mismo portaobjeto. Esta técnica es la más útil para encontrar trofozoitos de amebas y flagelados. Dentro de las desventajas, las preparaciones con Lugol pueden destruir las formas sensibles como los trofozoitos, las muestras utilizadas es muy pequeña siendo poco representativo y no permite obtener la carga parasitaria, es decir, es menos específica. Por otro lado tenemos el CATO, que es un método de pseudoconcentración. Es muy importante que ustedes coloquen esa palabra, pseudoconcentración, que se fundamenta en el análisis cualitativo de la muestra de heces utilizando glicerina para su aclaración y verde de malaquita como colorante de contraste, permitiendo identificar los huevos del minto. Ventajas: permite examinar un volumen grande de lo que sería heces, que más o menos es 1 gramo si le mostraron cómo hacer el CATO, que es que colocan, realmente no me sé los nombres propios, pero colocan como una maderita que tiene un punto que representa 1 gramo de heces y ustedes lo pasan básicamente el popurrí que está ahí en la catra y queda su gramito de heces ahí. La tensión reduce el brillo y los huevos se tornan más visibles, otorga especificidad realmente. La variante CAX permite obtener la carga parasitaria, que ya la veremos ahorita. Y las desventajas: tiene mayores requerimientos y reactivos más costosos, no es útil para la detección de otros estadios del mintos diferentes a los huevos ni para las infecciones por protozoarios, no es adecuada para las heces diarreicas, líquidas o mucoides ni heces con mucha fibra o grasa. Su uso se restringe a las heces recién emitidas y los huevos frágiles como los de uncinariasis o de uncinaria y a menudo de Hymenopletis nana se vuelven irreconocibles en pocas horas. Entonces esas son sus ventajas y desventajas. Ahora, con lo que respecta al CATO-CAX, esto es una modificación del método CATO para el análisis cuantitativo, o sea, CATO cualitativo y CATO-CAX es cuantitativo, de la muestra de heces, que se fundamenta en la determinación de un número de huevos que hay en 1 gramo de heces. Como ya les comenté, cómo se saca el gramo de heces mediante la tablita que les dije. Lo que permite clasificar la carga parasitaria en 3 partes, como vemos ahí: leve, moderada e intensa. La leve es de 1 a 100 huevos por cada gramo de heces. La moderada es de 101 a 400 huevos por cada gramo de heces. Y la intensa es más de 400 huevos en 1 gramo de heces. Ventajas: permite observar todos los huevos del minto, permite examinar un volumen grande de heces. La tinción reduce el brillo y los huevos se tornan más visibles, otorgando especificidad. Permite obtener la carga parasitaria. Como es de un método de concentración, hay más probabilidad de encontrar al parásito. Y dentro de las desventajas, tiene mayores requerimientos y reactivos más costosos, permite observar solo los huevos del mintos, no es adecuada para heces diarreicas, como vimos anteriormente. Como es una variante, cumple las mismas características de las desventajas y parte de las ventajas también. Ahora tenemos el Formol Triton Éter. Es un método de concentración por centrifugación, esta palabra también es importante. Concentración por centrifugación y sedimentación, que se fundamenta en el uso de formalina para fijar, o sea, formalina con F de fijar las formas parasitarias presentes en la muestra. El tritón para disminuir la tensión, entonces tritón con T de tensión, formalina con F de fijación.
Entonces, disminuye la tensión superficial del líquido y favorece la sedimentación y el éter para emulsionar. Entonces, E de emulsionar de éter. Entonces, formalina, fijar, con S de fijar, tritón con T de tensión y éter con E de emulsionar. Este emulsiona las grasas permitiendo observar las formas evolutivas a estudiar. Entonces, realmente intenten estudiar así por asociación, por mnemotecnia. Realmente siento que este tipo de cosas se le van a quedar mucho más fácil. Ventajas: permite observar larvas, quistes y huevos, aumenta el número de formas parasitarias por campo gracias a la concentración de la muestra, es de fácil realización, específico y sensible. Las desventajas: el éter es difícil de conseguir y requiere autorización médico-legal, porque es fuerte, se puede utilizar para otro tipo de actos. No es apto para identificar trofosoditos, el éter los destruye, requiere más reactivos, mayor tiempo de espera y es costoso. Ahora vamos con el ELISA. Es una técnica de inmunoensayo ligado a enzimas que se fundamenta en la formación de inmunocomplejos. Los inmunocomplejos son antígeno-anticuerpo, conjugado con una enzima que es la fosfatasa alcalina o peroxidasa, que luego de añadirse sus sustratos específicos generan un cambio en la coloración de la preparación. Los resultados se miden en un electrofotómetro, determinando la presencia y concentración de los compuestos formados. Ventajas: tiene alta sensibilidad y especificidad, permite detectar parasitosis que no liberan formas parasitarias por esas o aquellas en fase crónica donde la detección directa es difícil. Y las desventajas es que es un método realmente costoso, es laborioso y requiere de un personal capacitado y de equipos especiales para realizarse de manera adecuada. Y luego tenemos una variante que es el ELISA Vides, que es un método que permite identificar la fase en la que se encuentra una infección, que se fundamenta en la fuerza de unión entre una inmunoglobulina y un antígeno multivalente, que es la avidez. Ventajas: permite determinar si la infección es reciente o antigua y tiene alta sensibilidad y especificidad. Las desventajas: es costoso, es un método laborioso y requiere de personal capacitado y de equipos de igual manera que permitan el hecho de realizar este tipo de estudios. Luego tenemos el método de Berman, que es un método especial para Strongyloides stercoralis, que es ese que se encuentra ahí, que me imagino que lo verían en la práctica. Se fundamenta en las propiedades físico-químicas de las larvas rhabditoides o L1, que es termotropismo positivo, tigmotropismo positivo, hidrotropismo positivo y geotropismo negativo. Ventajas: es económico y de fácil realización, es específico para strongyloidiasis, se puede usar con una variedad de muestras como esputo, heces, suelo, cultivo de heces, entre otros, y su desventaja es que requiere de un largo tiempo de espera, que son 90 minutos, solo permite la observación de larvas. Luego tenemos el cultivo en placa de agar, que es un método que se fundamenta en el cultivo de las bacterias de las heces que son arrastradas por las larvas, generando trozos serpentiginosos en el agar como resultado de la movilización, igualmente de Strongyloides stercoralis. Su ventaja es que es económico, de fácil realización, permite el diagnóstico de infecciones por geoelementos de vía cutánea, y las desventajas es que debe realizarse con las heces recién emitidas antes de las 24 horas y después de este tiempo no va a ser certero si la infección es por Stercoralis o por algún otro Ankylostomidium. Y no solo permite lo que sería la observación de las larvas. Luego tenemos el método de NOC, que es un método que se fundamenta en la utilización de 10 mililitros de formalina al 2% en 1 mililitro de sangre venosa para lo que sería realizar la hemólisis de los glóbulos rojos de la muestra, que se centrifuga para luego examinar el sedimento, facilitando la observación de microfilarias. Esto es importante, microfilarias. En una lámina portaobjeto teñida con guienza o hematoxilina y iosina. Ventajas: aumenta la sensibilidad al concentrar la muestra, aumenta la especificidad al usar colorante en la muestra y permite diferenciar las microfilarias entre especies. Desventaja: tiene una mayor duración, es un método complejo, es costoso y los materiales pueden ser difíciles de conseguir y las microfilarias pierden movilidad. Entonces, realmente el NOC y el Berman es uno de los métodos que les pueden preguntar, igual que el Graham. Ok, por otro lado le hicimos aquí como una especie de resumen y con qué método utilizar para cada parásito. Tenemos que examen simple de heces, realmente es universal, como les dije es lo mínimo que uno le pide a un paciente. Tenemos que podemos utilizarlo para observar huevos, larvas y adultos de geohelmintos vía oral, cutáneo y los cestodes. Tamizaje de heces también es universal y se utiliza para lo mismo. Formol tritón éter igualmente.
el ELISA, geohelmintos vía oral, geohelmintos vía cutánea y cestos. El método de Berman, las larvas de Strongyloides stercoralis. El método de Nock es para Buchereria bancrofti, sus microfilarias, como vimos ahorita. El método de Graham para Enterobius vermicularis. El cato y el catocax, los huevos de estos parásitos oral, cutánea y cestos. Y no se observan bien las larvas o huevos translúcidos o poco pigmentados. Y bueno, muchachos, llegamos al fin de esta eterna prepa práctica. De verdad, muchísimas gracias y pido nuevamente disculpas por subir esta prepa tarde. En verdad, quinto me tiene súper loca. Entonces, bueno, de verdad les deseo mucho éxito en su parcial. Confíen en ustedes, ustedes pueden. Realmente parásito no es una materia difícil. Solamente concéntrense y vean mucho las imágenes, apréndanse las características morfológicas y ya están listos. De verdad, mucho éxito. Y bueno, nada, cualquier cosa, estoy a la orden, al igual que Rosa.